Enseñanza del ceremonial del día viernes 14 de noviembre de 1986, dada por el Honorable Chela, Dr. David Ferriz Olivares, en Arequipa. Entre los elementos del discipulado modelo de la ñana para la bhakti al maestro, y como algo típico de la ñana, como elementos, no los bhumis, que los bhumis vienen a ser los estados existenciales y concienciales, y los elementos son la forma de cumplimiento. Está el aspecto del estudio de las escrituras y de las profecías. Ello nos lleva a la hermenéutica sagrada, o sea, al estudio de los libros sagrados, y que generalmente no es el estudio bíblico como lo llevan las sociedades bíblicas, ni es tampoco necesariamente como se hace en el catolicismo o en algunas otras religiones que no aplican una serie de aspectos iniciáticos. Sin embargo, es útil muchas veces el estudio y los textos que hay. Claro, me voy a referir ahora más especialmente a la Biblia, pero se puede aplicar lo mismo al Corán, lo mismo que al Talmud, y así sucesivamente. Pero generalmente con lo que nosotros más nos habituamos es con la Biblia. La parte, hay ciertos puntos que son un poco fundamentales para comprender, y sería conveniente poner allí también ambiente geográfico, y otro poner abajo historia. Sin embargo, hay que reconocer que la labor de la sociedad bíblica ha sido maravillosa. Ellos se han subdividido mucho en sectas y subsectas, en el evangelismo, en el protestantismo, metodismo y tantos otros derivados del séptimo día. Pero hay una gran realidad. Ellos han publicado la Biblia a más de 1100 idiomas, y además han hecho diccionarios y libros de concordancias
entre las partes de la Biblia, de tal manera que es excelente el material que pueden dar las sociedades bíblicas. En cuanto a la forma como ellos lo presentan, ellos tienen una gran cualidad, y es que estudian los versículos, las partes del Nuevo Testamento y a veces hasta el Antiguo Testamento, de manera de que tienen las referencias muy fácilmente a la mano. Por parte de los padres de la Iglesia Católica, hay grandes estudios y textos, que muchos de ellos son muy útiles, pero necesariamente tenemos que tomar en cuenta que el cristianismo judaico, conservó fundamentalmente la tradición de la época de Moisés, y que fue con los viajes de Pablo a Grecia que surgió el cristianismo helénico, o sea, aquel que estaba rodeado de cultura y que permitió más tarde tener las bases para que en el siglo III se escribiera la Vulgata. Los 70 designados en el Concilio de Nicea escribieran la Vulgata con base en los textos que estaban ya en griego. La Vulgata sirvió de base al catolicismo. Cuando surgió Lutero y Calvino y Juan Hus, Calvino rector de la Universidad de Ginebra y Juan Hus rector de la Universidad de Praga, y Lutero expositor ardiente, ellos protestaron de las desviaciones que estaba teniendo la Iglesia Católica, porque la teología de la Iglesia Católica estaba llevando una serie de interpretaciones, aspectos como la exaltación de María, la interpretación de varios aspectos, en que se alejaban completamente de las escrituras, y su protesta, y por eso le llamaron protestante, su protesta fue que no se tomaban en cuenta los textos originales. Entonces, a partir de entonces ocurrió un fenómeno histórico que no podemos desconocer. Los trabajos de Cipriano de Valera y de Casiodoro de Reina, sería bueno anotar allí, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. No, una rayita pequeña, ya está, ahora allá abajo. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina fueron los que se preocuparon y trataron de que fuera lo más exacto la Biblia, lo más exacto el Nuevo Testamento. Es por lo cual es la que nosotros usamos. Mientras que en los textos católicos hubo una tendencia a defender los dogmas de la teología. O sea, la lucha ideológica entre ambas iglesias radicó fundamentalmente en que los
evangélicos han tratado de desconocer todo aquello que no estuviera en las Escrituras. Y las explicaciones y aún ciertos textos de la Biblia católica son más bien algunos de ellos aplicados, adaptados al apoyo de los dogmas teológicos. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina se basaron fundamentalmente no solo a los textos del Nuevo Testamento, sino a los Hechos de los Apóstoles. Se habla de que los Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas, el médico y discípulo de Pablo, y que fue uno de los 4 evangelistas, y que tenía el mismo estilo de Pablo. Otros dicen que intervino mucho Pablo en los Hechos de los Apóstoles, y que no solo fue Lucas, sino fue entre los dos. La realidad es que los textos de Pablo, las epístolas y los Hechos de los Apóstoles, considerado que hubo una gran influencia de él, representan textos más largos que ocupan más páginas que los 4 evangelios. Pablo se preocupaba de que la enseñanza de Jesús se implantara. No así algunos otros apóstoles que consideraban que debía basarse muchas cosas en el cumplimiento de la ley de Moisés. Hasta el punto de que a los que no cumplían la ley de Moisés, o sea, los que señalaban que ya no pertenecía al cristianismo a eso, sino que había que ver la era siguiente, o sea, la Efesios, fueron llamados los gentiles. Fueron llamados los gentiles. Cuando uno observa el aspecto histórico de las cosas, uno se ubica y ubica las cosas como se presentaban un poco en aquel tiempo. Hay que distinguir bien, o mejor dicho, hay que darse cuenta de que en la jnana es la línea de la yoga que señala el Surya Maestre, como que está más en el cumplimiento de las profecías. Sin embargo, no quiere decir que los demás no cumplan las profecías, pero hay un mayor estudio. Y todos estos aspectos que estamos señalando, la comparatividad entre las eras, el ambiente geográfico, la historia, podríamos ponerle un asterisco, por favor, porque está plenamente relacionado. Le pone asterisco al cumplimiento de profecía, a comparatividad entre las eras, al ambiente geográfico y a la historia. Podríamos decir que esas 4 cosas tienen que comprenderse. El Surya Maestre decía que la historia del cristianismo primitivo es un interfuego entre el cristianismo judaico y el cristianismo helénico.
Claro que al mencionar la palabra interjuego, es muy interesante que eso así lo mire su guía maestro. Pero también se observan indudablemente actitudes que representan una circunstancia. A Pablo muchas veces se le perseguía queriendo su muerte. Pero al mismo tiempo se observa que él no solamente no era alcanzado por eso, sino que él pregonaba lo que pudiéramos decir el mensaje de la nueva era de entonces. ¿Qué actitud tenían los otros apóstoles? Por ejemplo, al leer la historia de Pablo Apóstol, había hasta persecución para él. Sin embargo, él le hablaba a los suyos en una forma profética. Y se veía que él tomaba en cuenta a todos. Por ejemplo, no se logró la llamada. No está. Bueno, eso da gusto, pero quiere decir que no está muy delicado. Claro que hay que tomar en cuenta las cosas de la tradición, los aspectos de la tradición. Donde dice los que durmieron con el Señor, se entiende más bien, lo entenderíamos los que pernoctaron, los que convivieron. Y cuando habla de la palabra siglo, se entiende una era, la otra, otros tiempos. Y fíjense cómo él hablaba en un sentido bastante iniciático y de los valores de los estudios. Donde dice, hay que tomar en cuenta que entonces él hablaba de la resurrección, porque el Maestro Jesús planteó y anunció resurrección. Entonces, pero también hay que tomar en cuenta que hay tres palabras que se derivan de un mismo significado, que es reencarnación, renacimiento y resurrección. Y ahora están bien diferentes entre nosotros en nuestra época. O sea, resurrección, entendida sobre todo en el sentido del dogma católico de la resurrección de Jesús. Renacimiento, el sentido que le han dado de renacer espiritualmente dentro de una vida. Y reencarnación, que es la palabra
que ha quedado sobre todo para hablar de la reencarnación del espíritu, la siguiente, la ley de la reencarnación, las vidas sucesivas. Sin más, cambio de postura. Entonces, es muy interesante este pasaje, que corresponde al 4º capítulo de la primera epístola a los tesalonicenses. No olvidar que Tesalónica estaba en Grecia. Entonces, él escribía a los griegos y les decía: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto es a partir del versículo 15. Al versículo 15, 16 y 17 es interesante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que convivieron con Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Recuerden que el triángulo de aire es el triángulo Acuarios, Géminis, Libra, que acompaña en la cruz de Acuarios a la palabra saber. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así también traerá Dios con Jesús a los que convivieron con Él. O sea que primero habían de venir los que convivieron con Jesús, y luego se vendría a estar con el Señor en el aire, recibirlo en las nubes, en el aire. Recuerden que eso se parece a la profecía de que el Cristo vendría entre las nubes. Pero ¿qué decían otros apóstoles de los gentiles? No estaban estaban más en el ambiente de Jerusalén. Entonces ellos querían fortalecer y hacer y preservar la ley de Moisés, en razón de que era el ambiente judaico. Que era muy difícil que aceptara lo que decía Jesús, de que un nuevo mandamiento os doy, del cual depende la ley y los profetas. No les gustaba eso, porque tenían la ley de Moisés, y que llegara Jesús y les dijera que un nuevo mandamiento traía, con lo cual quedaba dependiendo toda la ley de Moisés. No lo aceptaban. Entonces, por ejemplo, en los la tercera epístola de Juan Apóstol, el más joven de los discípulos, decía en una parte:
le dice a Gallo, uno de los discípulos, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Digan ustedes, o sea, lo que decía el sublime maestro, es interjuego entre el cristianismo judaico y el cristianismo helénico. O sea que había ciertas reprobaciones. Claro que entonces, al ver los hechos de los apóstoles, se observa con qué prudencia Lucas y Pablo definieron esa historia de hechos de los apóstoles. Había una búsqueda de unidad, y se observa que en las epístolas decía, por ejemplo, él: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello en mi apostolado sois vosotros, Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y así sigue hablando. Se conoce que había, por sus viajes y por todo ello, había quienes lo culpaban probablemente de gastos. Y decía: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito. Entonces, como era el cristianismo judaico el que le ponía ciertos problemas, entonces él invocaba la ley de Moisés. Dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que te guía. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Porque si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, fíjense ustedes que estas frases fueron las que después fueron tomadas cientos de años para mencionar el evangelismo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para
para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Fíjense lo que él señalaba. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para vosotros, yo mismo venga a ser eliminado. Se fijan ustedes, en todas estas palabras se presenta la circunstancia que había entre el cristianismo helénico y el cristianismo judaico. O sea, pero muchas personas no miran la Biblia con un cuidado del histórico, del ambiente geográfico. Hay pasajes muy interesantes en los Hechos de los Apóstoles en que Pablo apóstol, cuando iba a Grecia, dejaba a muchos discípulos en el barco y él recorría Grecia, el barco seguía con los discípulos y se volvía a reunir con ellos. ¿Pero con qué discípulos? Con los discípulos que venían de Judea. Entonces él no los llevaba a Grecia. Hay una serie de cosas interesantísimas si uno aprecia acá. Bien, entonces quiere decir que dentro de la comparatividad entre las eras hay que tomar el ambiente geográfico y hay que tomar también la historia. ¿Está claro eso? Sin embargo, en el cumplimiento de profecías, ya uno tiene que ver el cumplimiento ahora en la nueva era. ¿Cómo comienza el quinto mensaje del Sublime Maestre? Las profecías se están cumpliendo, decía él. ¿Lo percibe usted? ¿Quiénes de todos ustedes han leído los grandes mensajes en esa parte, en el quinto mensaje? Bien. Entonces, fíjense que no basta leer. Porque si dice, las profecías se están cumpliendo, ¿lo percibe usted? Si nosotros seguimos leyendo, y no nos detenemos en eso, y no realizamos eso, y no observamos eso, entonces no estamos mirando la parte del cumplimiento de profecías. La ñana, señala el Sublime Maestre en la página 474, y yo él mismo, que uno de sus elementos son el estudio de las Escrituras, porque ello tiene mucho que ver y hacer conciencia con lo
profecías que se cumplieron. Por ejemplo, ahí donde dice Mateo, capítulo 24, versículo 30. En general, el capítulo 24 de Mateo, pero a partir del 27, del versículo 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago. ¿Cómo es el relámpago? Es una luz muy breve. Es una etapa muy corta. ¿Por qué la misión de los avatares es tan breve? Porque esa luz de relámpago que señala aquí viene a ser suficiente y al mismo tiempo los preserva del exceso de familiaridad y de todo lo que acontece a través del tiempo en una misión larga. Porque las misiones que son largas son asediadas. No solo por razón de la incomprensión, sino porque esa autoridad espiritual largamente prolongada origina inconformidades y hasta mezquindades. A Sócrates probablemente no lo hubieran juzgado si él se hubiera ido a otra parte al poder, como hizo Quetzalcóatl en México, donde dejó implantado su enseñanza en toda. Y él se desapareció en poco tiempo y más tarde aparece entre los mayas como Kukulcán. Se levantaron pirámides, etc. Pero Sócrates no hizo eso. Sócrates permaneció en Grecia y no se movió de ahí. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que al cabo del tiempo lo condenaron a tomar la cicuta. Entonces la misión del avatar es breve y eso lo preserva grandemente de la mezquindad humana. Como el relámpago, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, de oriente a occidente. O sea, que primero predominó el Asia y del Asia pasó la enseñanza al Asia Menor, del Asia Menor a Europa y ahora de Europa a América, de oriente a occidente. Como el sol sale siempre del oriente al occidente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, todo ello habla de la primera mitad de nuestro siglo. Habla hasta del eclipse, de lo cual hemos hablado el 12 de noviembre.
e indicar que inmediatamente después de la tribulación, ¿qué más tribulación que la segunda, la primera y la segunda guerra mundial? Nosotros aquí no lo apreciamos, en donde habla de que vendrán en este tiempo por el cielo langostas de hierro con estruendo en sus alas y colas de alacrán. Es como y los aviones, es como una descripción de los aviones. Es interesante la sabiduría de aquellos escritores sagrados, y que sabían lo de las eras procesionales. Y entonces mucho está en la alusión, pero a la manera de aquel tiempo, no en el lenguaje nuestro. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, Él realizó su misión exclusivamente en Judea, en un lugar chiquito. Cuando terminó su misión pública, es que se comprende que fue al lago Engadi, y después de allí se dirigió hacia Cachemira, hacia esas zonas donde lo llamaron el Samudrapala, el Yusafat. Entonces no iba a dar la vuelta a los 5 continentes como el maestro, porque ahora, como era positiva, su mensaje implica el que se extienda hacia otros continentes. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En fin, muchas partes del Nuevo Testamento tienen que comprenderse. Una es como enseñanza de la era de Piscis. Unas como enseñanzas de la era de Piscis, otras como profecías a cumplirse en Acuario, y otras como los acontecimientos que ocurrían entonces propios del comienzo de aquella era. Esto simplemente en el sentido de lo que hemos puesto con asterisco: el cumplimiento de profecías, la comparatividad entre las eras, el ambiente geográfico y la historia. Pero entonces tenemos que observar también determinados valores. Dentro de aquel interjuego, en los evangelios, quedó el evangelio de Marcos, que era discípulo de Pedro; el evangelio de Lucas, el médico discípulo de Pablo; el evangelio de Juan, discípulo directo de Cristo; y el evangelio de Mateo, que
también correspondía un poco más al cristianismo judaico, pero que corresponde también a las 4 palabras de la cruz: saber, querer, osar, callar. E inclusive el estilo de cada uno de ellos está en relación con esas palabras. Si ustedes lo ven al comienzo, Mateo, que está por la palabra saber, comienza libro de la sabiduría. Son las primeras palabras que pronuncia el Evangelio. En cambio, Lucas, que es el más documentado, indudablemente el más culto de los 4, aquellos. Era médico, era dibujante, pintor, y además se movió en sus viajes con Pablo y anduvieron en el ambiente cultural del helenismo en Grecia, y por lo tanto se traduce, se observa en su evangelio, el evangelio más documentado de todos. Lucas expresaba la voluntad, o sea, el querer. Y le dedica su evangelio a Teófilo. ¿Qué traduce Teófilo? El amigo de Dios. Y todo aquello que había querido que Jesús que se dijera para la nueva era de entonces, Lucas lo remarca, lo fundamenta. Juan, por otra parte, representaba el callar en los evangelios y procura elevarse a los símbolos, la forma simbólica en que la enseñanza quedaba en la era de Piscis, y comienza también en una forma muy propia de esa elevación cuando dice: en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Completamente diferente a Mateo, que decía el libro de la sabiduría. Y en cambio, Marcos, el de Pedro, Marcos, el discípulo de Pedro, entra en el osar. Lo representan siempre por el león de Leo. Y entonces, ¿qué dice? Aparejad los caminos del Señor, es decir, la actividad, el osar. Pero al mismo tiempo, aquella época se basó en las profecías de los antiguos profetas. Y Jesús se apoyaba en las profecías de los antiguos profetas, y por eso se dirigió a la sinagoga, y de ahí surgió un problema. ¿Qué problema? El problema de que Jesús acudía a la sinagoga, que tenía la enseñanza de la era anterior. ¿Por qué iba ahí? Porque de allí era donde podía extraer algunos de sus discípulos que observaran el cumplimiento de las profecías, y porque supieran de las profecías que venían de la época de los grandes profetas, de la era de Arius. Pero ello trajo como consecuencia la problemática entre el cristianismo judaico y el cristianismo helénico. ¿Por qué? Porque los que iban a reconocer la nueva era y iban a trabajar por la nueva era de una manera mucho más directa,
no iban a estar de acuerdo con la ley de Moisés, ni los de la ley de Moisés iban a estar de acuerdo con los otros. Y se tuvo la visión de que en Judea no iba a sobrevivir el cristianismo, como no sobrevivió. Está clara la problemática. Pero entonces resulta por demás interesante. Bueno, ahora le llamamos interesante, ¿no? Pero yo creo que en aquel tiempo era negativo, al principio era negativa, las cosas eran graves. Jesús entonces, ¿qué invocaba? Las profecías de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías y de Daniel. Los 4 grandes profetas que habían anunciado la venida del Mesías. Por lo tanto, ahora en la era Acuarios, tenemos que tomar muy en cuenta el que el Surie Maestre decía a la entrada del 5.º mensaje, en los grandes mensajes: las profecías se están cumpliendo, lo percibe usted. O sea, que ahora también las profecías están cumpliendo. Pero entonces, además de que las profecías se cumplen, en la mañana estudiamos y nos orientan los hechos proféticos. Si nosotros tenemos esa profundidad, entonces nos damos cuenta de que hay la atmósfera de la era anterior predominando y el despertar de la nueva era surgiendo. Y el fenómeno cósmico del que hemos hablado. Entonces, está claro que con los asteriscos hemos puesto toda esta circunstancia tan importante, o sea, el apoyo al cumplimiento de las profecías. Pero si no lo vemos desde el punto de vista histórico, si no lo vemos desde el punto de vista del ambiente geográfico, si no lo vemos en la comparatividad entre las eras, no nos vamos a dar cuenta, ¿correcto? Y aunque se cumplan las profecías, nosotros no las vemos. Bien, ahora vamos a lo que no está marcado con asterisco. La Biblia, libro cifrado. Ustedes lo habrán visto eso en los grandes mensajes. La Biblia, libro cifrado. ¿Por qué? Están numerados sus capítulos. Están numerados sus versículos. Y también dentro de sus textos hay muchas veces números. Por ejemplo, cuando se habla de los peces. El número de los peces. Determinados números que tienen un significado.
Por ejemplo, ahí donde vemos que en Mateo 12:32 habla del que el que dijere palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, mas el que estuviera en contra del Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Habla fundamentalmente de una defensa del Espíritu Santo, o sea, del don de sabiduría, o sea, del pensamiento. ¿Y bajo qué cifras está el 12? El 12 que corresponde a la cifra Lamed, a la letra Lamed, que el Sublime Maestre señala que corresponde a los misterios, la única letra que pronuncia el hombre. Todos los demás han sido aprendidas de sonidos de animales. Y la L del Lamed representa, y habla el Sublime Maestre de la Alicia, de Lutecia, de otros lugares, donde dije, Lhasa, la Cateín, Luqueteín, que representa lugares de revelación de los misterios. Y luego el versículo 32, que el 32 recuerda las 32 vías de la sabiduría. Es decir, ya entonces comienzan los valores de las cifras. Pero también otros valores y métodos. Por ejemplo, los valores de las palabras, de acuerdo a la guametría. Los valores que implican en las peregrinaciones. Porque el Sublime Maestre habla en el libro negro de la francmasonería de cómo en las emigraciones que hay de Oriente a Occidente. Hacia el Occidente predominan primero las vocales. Por ejemplo, as, que pone el Sublime Maestre. En cambio, en el Oriente se vuelven los sa, o sea, variando la consonante. Entonces, una de las mejores expresiones que tenemos en la época de los patriarcas, si quiere poner Moisés allí, Abraham, con H intermedio. Un guión. Ahora, escriba igual, pero pase la A inicial a lo último. Ahora, ya escriba Abraham. Correcto. Póngale un asterisco, póngale un guioncito abajo. Subraye la primera A. En la otra palabra subraye la última A. Correcto. Entonces, en la época patriarcal de los padres, del padre, entonces tenemos Abraham, el otro Brahma, que representa el padre, la primera persona de la divinidad, el patriarca por excelencia, el anciano de los días, de que habla la Cábala. Entonces, el valor de las palabras muchas veces también es, aun cuando con letras distintas, valores iguales que suman sus letras, en lo cual han visto que varias veces el Sublime Maestro lo menciona en sus obras. De acuerdo a la tabla que da en los propuestos psicológicos.
Moisés. Propósito psicológico 3. El misterio de los números. Entonces ahí está la tabla para poder hacer todas esas aplicaciones. Entonces, ¿qué son los valores? En cuanto a los métodos para encontrarlos, los valores ya los vamos a dar a la escuela iniciática, que corresponden a la guametría, la temura, la natárica, y que son formas, por ejemplo, de tomar la primera palabra y la última, después la segunda, después la penúltima, y así formar determinados valores, determinadas palabras, que son formas en las cuales en las eras negativas se protegen los iniciados para sus mensajes. Son como claves para poder preservar algunas enseñanzas. Entonces la ñana, de acuerdo a lo que dice el Sumi Maestre dentro de la yoga, se preocupa también de este estudio. Esto representa algunos de los temas que vamos a dar en la rectoría de los colegios y que representan temas bastante complicados, porque hay que manejar los números, las palabras, los significados, cambio de postura. Bien, entonces tienen ustedes una visión de los elementos de la hermenéutica, ¿no? Son temas que también todavía no se han dado suficientemente y que resultan profundamente iniciáticos y espirituales. Pero tenemos que comenzar con los métodos a los cuales le da prioridad el Sublime Maestro. Y luego entrar, por eso les hablo de que después vienen otros métodos. Pero ¿qué se necesita primero? Actualizar los primeros que se den. Porque los otros se apoyan como métodos en los primeros que ustedes van a recibir como estos. Como el atender todos los factores, ¿no? La epistemología como la metodología de investigación. Cuando pienso que son 9 años de rectoría, los que quedan me aflijo. Porque solo pensar en los temas que vamos a tener que dar. Y ustedes se dan cuenta por qué estamos poniendo sistemas en que no haya menos de 4 sesiones dedicadas a un tema. Julio, cambio de postura también. Los dormilones deben tomar en cuenta que si en el momento en que sienten un poquito de sueño se acurrucan más y se forman así, pues lógico es que no, en el momento en que sientan, muevan los hombros, cambien de posición, ¿verdad? Que hagan algo, defiéndanse. Pero es natural
Se dice que todo buen expositor tiene sus dormilones. De tal manera que es un consuelo, es una... Pero como les dije una vez se llegó al colmo, ¿no? Fue en Bogotá, en la casa que vivíamos en Eduardo Santos, que tenía un hall así, larguito, no muy ancho, y entonces allá hacíamos el centro de estudios cuando todavía no teníamos el templo de Bogotá. Y entonces hubo una noche, yo no recuerdo qué hubo ese día, creo que habíamos ido el día anterior a un paseo, enseñanza, porque a veces nos reuníamos con los hermanos en paseos para dar enseñanzas, ¿no? Porque algunos que no asistían en la noche, entonces sí se animaban, si se trataba del paseo y todo eso, ¿no? Así que así lo hacíamos, y me parece que al día siguiente, seguramente los hermanos estaban y comenzamos a hablar, y había más o menos probablemente unos 12 o 15, todos sentados, había sillones de esos cómodos, ¿no? Otros no tan cómodos, y entonces comenzaron. Primero se durmió uno, luego y en esa ocasión yo no los despertaba, ¿no? Hasta que llegó un momento en que se durmieron todos. Yo dije, no, esto no puede seguir así. Entonces yo silenciosamente, sin apagar la luz, me fui a mi pieza y me acosté. Y eso fueron épocas de verdadero estrellato, como que daba conferencias en los teatros y todo. De tal manera que en esa época de dar muchas conferencias, bueno, hubo esa anécdota. Después, al día siguiente, cuando ellos comentando, entonces les dije, no, lo que pasa es que nos organizamos bien. Y por eso algunas veces les digo a los hermanos cuando vamos en el automóvil o algo, organícense, quédense dormidos para que lleguemos descansados. ¿Qué quisieran preguntar acerca de la hermenéutica? A ver. Es el estudio de la parte secreta de los libros sagrados. Sí, es estudio penetrativo. Yo también tendría que ser como parte de la ñana, el conocimiento de las profecías, la comparatividad de las series. Sí, es verdad. Inclusive en el orden en que lo dicté, debería estar también estas dos cosas arriba que tuvimos que poner. Más bien, valdría la pena que se enumerara para que después los hermanos lo copien bien. Entonces, por ejemplo, se pone, podríamos poner en el número 1, la ñana. No, el sitio. Bueno. El 2, el cumplimiento de profecía. El 3, la comparatividad. Correcto. El 4, abajo, ambiente geográfico. El 5, historia.
Después iríamos el sexto de la Biblia, libro cifrado. Y el 7, valores en él. Está muy bien la observación de la reverenda Ganga. Ajá, tiene la palabra Héctor Flores. Yo era como maestro de dar un comentario respecto a los muertos de más muertos, tiene ese valor bravo, valor justamente, muy interesante su pregunta. Mire usted, para mí ello representa un recuerdo imborrable en las relaciones epistolares con su ley maestra. En primer lugar, quiero decirles, me gusta a veces platicar de las relaciones con su ley maestra porque son vivencias de discípulo que a ustedes les puede dar una base de luz. Salieron las noticias del Mar Muerto. En aquellos días estábamos en plena correspondencia de 2 veces por semana con su ley maestra. Sus cartas llegaban. Para mí fue un tiempo bendito y un tiempo luminoso y un tiempo feliz. Muy feliz. Fue en Bogotá. Entonces pensé que a su ley maestra le iba a interesar. Y fui a ver a quien estaba imprimiendo la primera edición del Yuyoyefismo, el presidente de la comunidad israelí de Bogotá, Isaac Selmy, que casi el nombre era Solny, ¿no? Isaac Selmy. Y entonces le dije que qué haría para recabar todos los datos. Entonces él bondadosamente escribió directamente a la comisión que había en Israel encargada de las investigaciones del Mar Muerto, y al cabo de X número de semanas recibió un material, me llamó por teléfono y me entregó un material muy interesante, revistas, en fin, un material muy interesante, lo que estaba haciendo la comisión de las investigaciones del Mar Muerto, en que estaban universidades, estaban religiones, estaban los hebreos, estaban los católicos, estaban los bíblicos, bueno, una comisión completamente de muy diferentes elementos, como sabemos. Entonces yo, ni tardo ni perezoso, inmediatamente le envié al sublime maestre, hice un paquete y lo envié al sublime maestre por correo. Cuando contestó el sublime maestre, fue muy interesante sus comentarios. Indicó que eran muy interesantes, que él estaba también muy interesado en eso, y que espontáneamente una persona que tenía contacto con él desde Israel le había buscado algunos otros datos, se los había enviado y le habían llegado el mismo día. Y me envió el sobre que había llegado de Israel con el sello del correo, y me envió la parte de afuera, el paquete que yo le había enviado con el sello del correo y que tenían la misma fecha. Entonces él me decía que se establecía un triángulo entre aquella discípula que estaba en Israel, este discípulo y el sublime maestro, pero que había mucho mayor triángulo con este discípulo y una discípula que estaba en Australia, y que en sus meditaciones nos tomaba conjuntamente. Ahora que fui a Australia, yo traté de buscarla. Y pareciera, yo precisamente antes de salir al Kumbh Mela envié unas cartas
Y ahora a mi regreso voy a ver si me han contestado, porque estoy siguiendo unas dos pistas. Bien, de tal manera que en primer lugar les hago este comentario de lo que representa la unión entre el maestro y el discípulo. El sublime maestro estaba en Niza, por mi parte en Bogotá, y la discípula, una en Australia y otra en Israel. Interesante. Cuando estuve en Australia, recibí muchos impactos, como ustedes lo verán en el segundo tomo del retiro del maestro cuando lo reciban. Pero tienen que estudiar el primero, porque si no, entonces el segundo no lo ama. Unos impactos muy especiales, como ustedes verán. Seres muy especiales que recibieron al sublime maestro en Australia, como de un mundo tan distinto, ¿no? Australia, su fauna es distinta. Allí están los canguros, que son tan simpáticos. Los koalas son simpatiquísimos. Tienen su rostrito así como un osito, ¿no? Y entonces ellos viven en los eucaliptos. Son unos animalitos así, medio llenitos, muy gorditos. Se acomodan entre las ramas y se duermen. Yo lo comprendo, que son envidiables. Y entonces nada más se despiertan para estirarse o suben un poco por una rama, alcanzan unas hojas de eucalipto, se las comen y regresan a dormir. Esa es la vida de los koalas. Pero son de los animales más antiguos que hay en la fauna del mundo, de tal manera que su sistema de vida les ha dado resultados. Y por cierto que es interesante que se alimenten, que esa supervivencia y esa manera, a base de alimentación de eucalipto. Interesante. A mí me parece que habría que investigar más el eucalipto. Pero yo vi un koala caminando completamente distinto, puede ser porque lo habían bajado y lo habían encerrado probablemente para curarlo de algo a lo mejor. Y estaba en una jaula abajo y estaba caminando desesperado. Se conoce que estaba desesperado de no poder dormir. Bueno, entonces todo eso fue con motivo de la pregunta de Héctor. De tal manera que es un tema que nos llega mucho. Los textos del Qumran, encontrados en una cueva y que son rollos de cobre impresos, se considera que fueron impresos por los esenios y que seguramente los esenios quisieron preservar, puesto que se venía la era negativa, preservar con el tiempo. Los papiros no duran tanto tiempo. Los papiros tienen una vida realmente de a lo sumo 2 milenios, que comienzan los hongos. El papel tiene muy poca vida. Difícilmente el papel dura más de 500 años. Y es más, las cartas que me envió el sublime maestro están en un papel tan delgadito que algunas ya se están destruyendo.
Y si uno aplica el microscopio, los hongos son unos animalitos terribles. Ustedes no se imaginan, si ustedes lo ven en un microscopio de 10.000 aumentos, ustedes se echan a correr. Son horribilitos. Bien, entonces se conoce que los esenios trataron de preservar en forma metálica, lo cual está muy excelente. La preservación de lo que eran. Y resulta muy interesante. En primer lugar, Juan el Bautista era el venerable maestro de los esenios. Y fue el que, según escrituras apócrifas, le dijo a Jesús: estás preparado, ve a cumplir tu misión. Y que luego Juan el Bautista se presentó, como aparece en las escrituras, anunciando. Entonces él era el anticristo. No era confundir con anti. Ante, o sea, el que va delante del Cristo. Es un poco como el maestro Jesús. Y entonces cuando le preguntaban si él era Elías, fíjense que esa pregunta que aparece en los evangelios, si él era Elías, se ve que la reencarnación no se discutía entonces. Porque entonces él contestaba que él no era Elías. Yo no soy Elías. Y entonces decía: viene tras de mí uno del cual no soy digno de desatar encorvado las sandalias de sus pies. Entonces daba a entender que Jesús había sido antes de Elías. Fíjense ustedes cómo, si uno se fija, lo que pasa es que, por favor, lean y reflexionen, lean y penetren. Porque consiste en que uno lea, se fije. Ahora bien, alrededor de Juan el Bautista y de todas las indicaciones del Qumran, el Sublime Maestre escribe el propósito psicológico de los esenios, pero también después de los gnósticos. Parece que hubo mucha relación entre los esenios y los gnósticos. Y los gnósticos, que más bien provenían de Grecia, y los esenios, que más bien provenían de Judea, pero que los esenios habían recibido también de Grecia enseñanza y de Persia. Entonces, una de las razones por las cuales el cristianismo tiene ángeles, arcángeles, todo ello, porque ello viene del masoreísmo de los persas. Y también tenían enseñanza de los egipcios. De ahí que el símbolo de los Reyes Magos es por lo más interesante, porque uno de los Reyes Magos llega en elefante, que simbolizaba la India, otro en caballo árabe, que representaba a los sufíes, los persas, y otro en camello, que representaba Egipto. Entonces, los tres Reyes Magos vienen en cierto modo a simbolizar las tres iniciaciones, las tres influencias principales de la tradición. Y entonces en los esenios, en los sueños del Qumran, se observan varios aspectos que el Sublime Maestro señalaba. Sin embargo, hay una cosa que es muy interesante. En las escrituras de los evangelios
ocurrió lo siguiente, fíjense ustedes bien.